nosotros decimos que son ácidos fuertes. ¿Ya? Son ácidos fuertes. Después viene otro grupo, si ustedes se fijan, hay otro grupo entre 55, porque sigue siendo grande todavía los valores. Hasta ahí son, como indica, ácidos semifuertes, porque las constantes de equilibrio todavía son valores grandes. Donde están los guioncitos podemos considerar que son infinitos, ¿no? Entonces podríamos considerar todavía que estos son ácidos semifuertes. En realidad nosotros en química siempre clasificamos entre los ácidos fuertes y ácidos débiles. Ácidos fuertes lo llamamos fuertes a los que no tienen constante de acidez, y débiles lo llamamos a todos los que tienen constante de acidez o valores de las constantes de acidez. Pero por supuesto esos valores van desde números grandes hasta valores muy chiquititos. Si ustedes se fijan, el último es 1 por 10 a la menos 16, debe ser, no sé cuánto, menos 14. Ese es un valor muy chiquito. ¿Ya? Entonces, en este caso es solamente por una forma de comparar los valores, ¿no? Si una sustancia tiene un constante de acidez más alto, significa que es más fuerte. Si es más pequeño, significa que es débil. Bueno, en eso habíamos quedado, ¿no? En química analítica, en vez de manejar constante de acidez, van a manejar pKa. pKa no es otra cosa, sacar el logaritmo negativo de la constante de acidez. Esos son los valores que están en la última columna. ¿Ya? En eso habíamos quedado en la anterior clase. Entonces vamos a ver autoionización del agua. En la anterior clase habíamos visto que el agua, en realidad, hay algunos momentos que trabajaba como ácido, otros momentos como base. Significa una parte cedía protones y algunos que recibían protones. Eso es lo que habíamos mencionado, ¿no? Y a eso lo llamamos anfipróticos, por si acaso, porque a veces puede trabajar como ácidos y a veces puede trabajar como base. Bueno, en este caso, dice, el agua es una sustancia considerada anfiprótica, es lo que estás mencionando, ¿no? Es decir, unas veces se comporta como ácido y otras veces como base. Estas características, dice, el agua se ioniza de la siguiente forma. Bueno, esta reacción ya lo hemos visto, ¿no? Agua más agua que me da oxidrilo e hidrógeno, ¿no? Eso es dicho en este caso. Esto es ácido porque uno de sus hidrógenos va a ceder ahí. Uno de sus hidrógenos. En el momento que pierde un hidrógeno, se transforma en oxidrilo. Por supuesto, si cede un protón, esto sería un ácido, ¿no? Y la otra molécula de agua que está recibiendo un protón, por lo tanto es una base, y se transforma en hidrógeno. Entonces tengo oxidrilo e hidrógeno. En el momento que uno pierde un protón y el otro gana protón, entonces automáticamente el que era ácido se transforma en base conjugada. Y el que era base se transforma en ácido conjugado. La forma de cómo saber si es ácido base es a través de la carga, ¿no? Ahí la carga es positivo, que significa, representa basecidad, y la carga positiva, que me representa acidez. ¿Ya? Entonces, la ecuación de la constante de equilibrio para esta reacción, yo puedo escribir su constante de equilibrio, que ya sabemos y de hecho ya lo he escrito en la anterior unidad. La constante de equilibrio, entonces en este caso es concentración del oxidrilo por la concentración del hidrógeno.
Dividido sería, en todo caso, tenía que ser dividido entre la concentración de agua por la concentración de la otra molécula del agua. Pero habíamos mencionado las concentraciones de agua generalmente se consideran 1, hemos dicho, o directamente no se escribe. Por eso entonces la constante de equilibrio del agua es concentración del oxidrilo por la concentración del hidrógeno. Ahora, esa constante de equilibrio esa constante de equilibrio del agua, solamente voy a poner otro nombrecito. Ese constante de equilibrio del agua, ahora vamos a abreviar con KW. Y ese KW se llama constante de ionización del agua. ¿Ya? Pero sigue siendo constante de equilibrio. Ya tratándose en este caso del agua, entonces le vamos a hacer KW, constante de ionización del agua. ¿Ya? Esos valores de esas concentraciones del hidrógeno y el oxidrilo se han podido calcular experimentalmente. ¿Ya? Dice, como el agua sufre una reacción de ionización, o sea, forma oxígeno e hidrógeno, o sea, hay cargas positivas, negativas y positivas. A eso se refiere como el agua sufre reacción de significa que conduce corriente eléctrica, ¿no? La conducción de corriente eléctrica en realidad es un movimiento de cargas positivas y negativas. Entonces, el agua conduce corriente eléctrica. Y conduce corriente eléctrica debido a esas cargas negativas y positivas que se produce, que es la autoionización del agua. En base al paso, en base a la cantidad de corriente eléctrica que conduce el agua, entonces se ha determinado en forma experimental la concentración, esas dos concentraciones, la concentración del hidrógeno y la concentración del oxígeno, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, el agua, si bien conduce corriente, si bien conduce poco, pero sí conduce corriente eléctrica, ¿ya? Y esa la cantidad de corriente eléctrica que conduce, entonces, en base a eso, se ha determinado cuánto es la concentración del hidrógeno y cuánto es la concentración del oxígeno. Bueno, nosotros sabemos que el agua, en realidad estoy hablando de agua destilada, ¿no? Que no tiene ningún tipo de sal. Bueno, el agua de grifo conduce a alta corriente eléctrica, pero el agua de grifo alta corriente eléctrica porque tiene sales. Entonces la sal generalmente es una sal muerta, porque ya hemos dicho, cloruro de sodio se disocia en sodio que tiene carga positiva y cloruro que tiene carga negativa. Por eso conduce más corriente eléctrica. Si en agua salada, si en este caso estoy hablando de agua destilada, que no tiene ningún tipo de sal, ¿ya? Entonces que la conducción de la corriente eléctrica es exclusivamente, está relacionado con la autoionización del agua. En otras palabras, la carga negativa que tiene el oxidrilo y la carga positiva que tiene el hidrógeno. Entonces, en base a esa cantidad de corriente eléctrica que conduce agua destilada, entonces se ha determinado que la concentración del hidrógeno es 1 por 10 a la menos 7. ¿Ya? De la misma manera, el oxidrilo también es 1 por 10 a la menos 7. En otras palabras, las dos concentraciones son iguales. Eso que estamos viendo, según las relaciones estequiométricas, son iguales las concentraciones. Entonces, esas son las concentraciones de hidrógeno y el oxidrilo en el proceso de autoionización del agua. Con eso yo puedo calcular la constante del agua, constante de ionización del agua, el KW. Lo único que tengo que hacer es reemplazárselos, ¿no? 1 por 10 a la menos 7, 1 por 10 a la menos 7. Y de ahí me sale 1 por 10 a la menos 14. Entonces, la constante del agua es 1 por 10 a la menos 14. Entonces, este valor
no necesitan que alguien se los dé. Ustedes ya automáticamente ya saben que la constante de autoionización del agua es 1/10 a la menos 14. ¿Ya? Eso. Constante, o sea, en fórmulas, si quieren así, la constante de ionización